Pasamos ahora con nuestro siguiente invitado, Carlos de Andrés, ventas en DWS. Buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar hoy de un fondo muy concreto, el fondo DWS Concept Kaldemorgen. Cuéntanos un poco cuál es la política de inversión de este fondo y también, bueno, si lo estoy pronunciando bien, porque claro, es que tenéis unos Sí, nombrecitos. lo estás pronunciando bastante bien. Pues es uno de nuestros blockbusters en WS, uno de nuestros buques insignia. Se lanzó aproximadamente hace 10 años. El fondo es una referencia dentro de su categoría, con cerca de 11.000 millones bajo gestión. Es un fondo multiactivo, lo que implica que el equipo gestor invierte de manera muy flexible en las principales clases de activos, pues acciones, renta fija, dentro de renta fija corporativa, renta fija gubernamental, dentro de renta fija corporativa high yield, investment grade, y también puede invertir en commodities, especialmente en oro, y tomar riesgo de divisa que no sea el euro, obviamente. El equipo gestor construye la cartera pensando en el medio-largo plazo, lo que se conoce como posicionamiento estratégico, y lo combina con un posicionamiento táctico. En otras palabras, va ajustando los niveles de inversión conforme van surgiendo oportunidades de inversión en el corto plazo. Carlos, es un fondo que está sonando mucho en redes sociales, por ejemplo, así que yo creo que hay mucha gente que está interesada en saber cómo funciona, etcétera. ¿Qué compañías tiene en cartera? Y sobre todo, ¿cuál es tal vez el top 5, ¿no? de esas compañías? O el top 6, no lo sé, o a lo mejor el top 3, pero las que creas que son más destacadas. Bueno, más que hablar de compañías o dar nombres específicos, sí que me gustaría tomar la cartera desde un prisma un poco más lejos, ¿no? Y podemos ver que actualmente el 45% de la cartera se encuentra en renta variable. Dentro de la renta fija, pues también tiene un 10% en bonos del gobierno, aproximadamente un 8-9% en renta fija corporativa. El oro es un activo que nos gusta mucho, en torno al 9% de peso. Como ves, el activo dominante, y un poco al hilo de tu pregunta, es la renta variable. Y aquí yo creo que había que destacar cómo el equipo gestor construye esa cartera de renta variable. Y esto lo hace pues siguiendo tres pilares. Uno, el primer pilar sería el sectores de crecimiento, esos sectores que gozan de tendencias estructurales de fondo. Contaríamos compañías de digitalización, de automatización, también farmacéuticas. El segundo pilar sería de estabilidad. Aquí hablamos de sectores más defensivos y encontraríamos compañías pues, de infraestructuras o utilities. Y el tercer pilar, valores cíclicos, compañías que puedan beneficiarse fuertemente de esta recuperación económica que todos esperamos y que, gracias a Dios, estamos viendo. Como ves, es un posicionamiento muy equilibrado que permite ofrecer a los inversores esta diversificación tan deseada y esperada. Ya un poco para ir terminando, no sé si ha habido algún cambio a raíz del comportamiento del mercado últimamente y también, claro, ¿por qué consideráis o podéis recomendar a los clientes o a las personas que estén interesadas que en este contexto de mercado este es un fondo apropiado? Bien, yo creo que aquí habría que destacar la filosofía del fondo. El fondo implementa una filosofía o un approach conocido como Total Return, lo que implica que el equipo gestor no persigue batir ningún benchmark, ningún índice de referencia. Y esta filosofía de inversión lo que le permite al equipo gestor es tener una altísima flexibilidad y capacidad para invertir en una gama de activos bastante amplia. Y esto implica que al final el abanico de oportunidades que el equipo gestor tiene a su alcance es mucho mayor que los fondos que tiene un índice de referencia. Yo resumiría esta filosofía de inversión con las siguientes palabras. El fondo tiene en su ADN dos componentes. El primero, control de riesgo. Yo creo que actualmente la situación actual de los mercados requiere que tengamos el riesgo bajo control y que cuando el mercado corrija, el equipo gestor pueda mitigar el impacto de esa caída de mercado. Y el segundo componente, que os comentaba antes, sería el de maximizar la ecuación rentabilidad ajustada por riesgo. Yo animo a las personas que nos estén viendo a pedirnos información sobre el fondo. El fondo desde su lanzamiento en 2011 lleva una rentabilidad anualizada superior al 5,1%. Y si tenemos tiempo y me permites dar un dato, Sí, yo claro, siempre que hablo de rápidamente.
yo siempre que hablo de rentabilidades me gusta darlas ajustadas por riesgo. Pues bien, si hacemos ese análisis, si calculamos la rentabilidad ajustada por riesgo de las principales clases de activo, deciros que este fondo es capaz de batir en rentabilidad ajustada por riesgo a la renta variable europea, a la renta variable asiática, al oro, a los commodities. Incluso el sector más fuerte o el activo más fuerte de los últimos 10 años, que ha sido la renta variable norteamericana, el fondo es capaz de conseguir una rentabilidad ajustada por riesgo superior a la renta variable norteamericana. Pues muchas gracias, Carlos de Andrés, desde DWS. El fondo, recordamos a nuestros espectadores, es DWS Concept Caldemorden. Gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos contado un poco más sobre este fondo, Carlos.